el nombre de nuestro Dios, declarando, Señor, que venga tu reino en nuestras vidas. Ahí en tu casa, decirle, Señor, quiero hacer tu voluntad, quiero que tu gloria descienda en mi hogar. Te alabamos, Señor.
compartiendo en este día el resumen de lo aprendido en esta semana, así que te invito a que puedas tomar tu Biblia en Jeremías. Vamos a ver desde el capítulo 9 en adelante algunas preguntas que tenemos en nuestro estudio. Quiero recordarles que si hay alguno que no tiene el estudio, las preguntas que estamos estudiando y viendo, lo pueden pedir, pueden dejar el comentario aquí en el chat que ahora mismo está abierto, o si no, pueden comunicarse con su maestro o con algún maestro de la iglesia para poder pasárselo. ¿Sí? Es un archivo muy fácil de poder tenerlo en el celular para todos los días leer una porción de la palabra de Dios, lo cual el Señor nos ha pedido, que estemos siempre comiendo de su palabra. ¿Sí? Dice la pregunta número 1, vamos a retomar desde el 8 de agosto. ¿Qué significa plañidera? Significa golpearse el pecho, gemir y llorar, sollozando o clamando. Y recuerden ustedes que en el libro de Jeremías lo que estamos viendo es la ruina del pueblo por causa de alejarse de Dios, de tener otros dioses, de buscar soluciones en lugares que Dios no quería, y por eso están pasando un momento muy difícil, pero no quieren escuchar a Jeremías, que es el profeta usado por Dios en este tiempo de la historia. Y tenemos este texto tan hermoso en el capítulo 9 de Jeremías, versículos 23 y 24, que dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y siempre la palabra del Señor nos alienta para mirar esto, ¿no? ¿En qué se puede gloriar un hombre? Claro, hoy en día el hombre se gloria por tener dinero, por ser famoso, por tener éxito en lo material, o en profesiones, estudios, carreras, para otros su gloria, su familia. Bueno, por supuesto es muy lindo tener una hermosa familia, ¿no? Pero el corazón no debe estar ahí, el corazón, sino en Dios. Por eso dice acá el Señor que la gloria del hombre es el conocerle a Él. Es ahí donde el hombre puede estar completo. Por eso vemos este texto tan hermoso. La gloria del hombre debe ser el conocer a Dios, conocer su palabra y conocer sus pensamientos. Luego la pregunta dice: ¿qué palabras le dijo Dios a Jeremías que dijera a los que iban al templo a adorar? Bueno, y acá habla de la circuncisión, que era una señal externa de un pacto de corazón que habían hecho con Dios. Por eso dice lo que significa incircunciso de corazón, era que habían quebrantado el pacto con Él, que estaban viviendo en pecado. Por fuera, es decir, lo externo, lo hacían, es decir, el legalismo, la estructura, pero el corazón no era recto para Dios. Por eso el Señor los llama incircuncisos de corazón. En el capítulo 11 nos habla acerca del pacto violado. ¿Qué es lo primero que le pide Dios a Jeremías? Que oiga las palabras del pacto, le pide el Señor. Luego, ¿qué tenía que decirle Jeremías al pueblo? El que desobedeciera el pacto era un maldito. ¿Qué le pidió Dios a Jeremías que hiciera? Que pregonara toda la palabra en las calles de Jerusalén y en Judá. ¿Cuál fue el resultado de la tarea que Dios le encomendó a Jeremías y también de los demás profetas? No quisieron oír ni arrepentirse. ¿Qué le sucedió a Jeremías por profetizar lo que Dios le dijo? En el capítulo 11, versículos del 18 al 23, encontramos esta situación del pueblo que lo quieren matar. Bueno, no tan diferente de los tiempos actuales, que muchas veces terminan matando a pastores, a profetas que predican la palabra de Dios en Medio Oriente y en esos pueblos que siguen contra los hijos de Dios, ¿no? Encontramos en Jeremías 13
una enseñanza del cinto podrido. Fíjense en capítulo 13 del 8 al 9. ¿Y cuál es la enseñanza? Dios le dice, así como se pudrió el cinto, Dios haría pudrir la soberbia del pueblo. Y acá dice, es un texto muy conocido, capítulo 13, versículo 11, ¿para qué había creado Dios a su pueblo? Para fama, alabanza y honra de su nombre. Dios nos ha creado a nosotros para lo mismo. Bueno, acá en el capítulo 14 tenemos un comentario acerca de un mensaje con motivo de la sequía. Son desastres, efectos de una sequía sobre el pueblo y la tierra, donde Dios envía un desastre natural, ¿no?, sobre Judá durante sus últimos años por causa de su infidelidad. Recordemos que siempre el desobedecer a Dios va a traer como consecuencia una maldición, porque no estamos bajo la protección de Dios. Bueno, acá tenemos una reflexión hermosa que ustedes pueden leer y meditar en su corazón, pero voy a ir un poquito más adelante, al 10 de agosto, donde encontramos en Jeremías 17:5, dice, lea con atención y conteste. ¿Quién es maldito? Bueno, hace poco el pastor predicó de esto, ¿no? La persona que confía en el hombre antes que en Dios. Pero ¿quién es bendito? Dice el capítulo 17, versículo 7, que es bendito el que confía en Dios. Qué hermoso. Vamos un poquito más adelante, en el capítulo 20, del 1 al 6, encontramos una situación en la historia de Jeremías muy triste. Encontramos a un sacerdote llamado Pasur. Pasur era un sacerdote que dice que azotó a Jeremías y lo puso en un cepo. ¿Por qué hizo eso? Porque no estaba de acuerdo con lo que Jeremías profetizaba. Y Jeremías le da una profecía. Ustedes lo pueden encontrar en el capítulo 26, y le dice todo lo que luego se cumple, porque este sacerdote no quería hablar lo que Dios decía. Él quería decir cosas lindas a los oídos, pero no eran las que realmente el pueblo merecía. Y Jeremías le profetiza que sería llevado cautivo, que Babilonia lo llevaría encerrado, estaría ahí en ese pueblo y moriría ahí. Y bueno, más adelante vemos que eso es lo que pasa. Bueno, acá encontramos una enseñanza tan hermosa en Jeremías capítulo 20, del 7 al 13. No dejen de leer ese pasaje precioso. Y la iglesia y su mensaje dice esta reflexión, porque en este momento Jeremías quiere abandonar su llamado. Era un peso muy grande para él y muy difícil de poder sobrellevarlo. Ahora podríamos analizar este texto y saber que Jeremías había sido comisionado por Dios con un mensaje de castigo y juicio. Es muy difícil estar dando ese mensaje continuamente, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente no lo quiere escuchar. Los profetas, dice, y sacerdotes, que eran los pastores de ese momento, le hacían la guerra. El rey y los suyos lo presionaban y oprimían para que no hablara más. Entonces él llega a la conclusión de que no puede dejar de predicar porque tiene el mensaje en su corazón y un fuego de Dios metido en sus huesos que es más fuerte que toda presión, opresión y persecución, ¿no? ¿Se da cuenta lo que estamos diciendo? El seguir a Cristo, como Cristo quiere que lo sigamos, tiene su precio. ¿Está dispuesto usted a pagar ese precio? Hay quienes siguen a Cristo así nomás, pero para eso no hay que pagar ningún precio. No importa lo que diga la gente, usted siga fiel a Cristo y predique y sirva a Cristo. No importa lo que digan sus amigos, siga fiel al Señor y predique de Cristo. No importa lo que hagan sus mayores, usted siga a Cristo y predique de su mensaje. No importa que nadie le quiera oír, no importa que los problemas se aumenten, no importa que todo se estrelle contra usted. Siga fiel a Cristo y predique y sirva a Cristo. Jeremías nos enseña que todo un reino estaba en su contra, esperando que se desengañara de su mensaje, pero él decidió seguir adelante. ¿Cuántos dicen amén, Señor? Voy a seguir adelante y no voy a faltar a ninguna de tus palabras. Amén.
Vamos a Jeremías capítulo 21 y vemos acá que el último rey de Judá fue Sedequías. Y los que le estaban haciendo la guerra a Judá eran Nabucodonosor con todo su ejército. ¿Ellos qué harían? Bueno, traerían muerte sobre el pueblo. Nabucodonosor con su ejército vendrían y se los llevarían cautivos. Y muchos morirían, ¿no? Ahora dice la pregunta 2, ¿cuál era la razón principal por la que Dios permitiría la destrucción de Jerusalén y el cautiverio de su pueblo? Porque dejaron el pacto de su Dios y adoraron y sirvieron a dioses ajenos. Y acá Jeremías declara una palabra dura ahí contra los pastores de Judá. Bueno, los que eran los pastores en ese momento eran los profetas y los sacerdotes, como recién decía. ¿Por qué cree que esos pastores serían castigados? Serían castigados porque se habían vendido y no hacían lo que Dios les pedía, sino por conveniencias egoístas, enseñaban, predicaban, profetizaban lo que a ellos les parecía. Por eso serían castigados. Tenemos acá otra palabra hermosa que me gustaría que ustedes puedan leer. En Jeremías 23-28 dice: el profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Por eso, como en los días de Jeremías, hoy también el Señor nos habla y hay profetas. Algunos habían empezado bien, pero se habían desviado siguiendo la conveniencia económica. Esto hizo que la palabra profética se corrompiera y se dijera como de parte de Dios lo que la gente quería escuchar. Esto llevó a que la palabra de Dios faltara. En medio de este cuadro lamentable, Jeremías se levanta con una palabra de Dios clara, fuerte y contundente. Esta palabra abarca arrepentimiento, abarca juicio y castigo, y también restauración y restitución, pero todo a su tiempo. Era muy común en aquella época soñar y decir que ese sueño era palabra de Dios, pero Jeremías se levanta con esta barbaridad y dice: ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Dios nos ha dado la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? La que tenemos acá, la palabra de Dios. Esta es la palabra profética más segura. Si usted quiere saber qué es lo que Dios dice, lea la Biblia, busque en la palabra de Dios, porque acá es donde tenemos la palabra profética más segura. Y más sabiendo que en estos tiempos hay tantos locos sueltos y también muchos que se han alejado de la doctrina verdadera del Señor, y por eso hay tanta apostasía. Por eso tenemos que estudiar la palabra y que nada ni nadie te confunda. Amén. Esta es la manera segura de oír a Dios. Todo lo pasamos por su palabra. Vamos un poquito más adelante, Jeremías 24 dice: ¿cuál fue la palabra de Dios a los transportados a Babilonia? Fueron palabras de esperanza, que volverían a su tierra por medio del Señor y que los haría crecer y que les daría un corazón que lo reconocieran a Él para que fuesen su pueblo. ¿Cuántos años estuvieron en cautiverio? 70 años. Y vemos acá en Jeremías 27, vamos un poquito más, ¿cómo llamó Dios a Nabucodonosor, rey de Babilonia? Lo llaman mi siervo. Sí, el que se llevó cautivo, claro, porque a veces Dios usa al mundo, a la gente que no tiene temor de Dios, para, digamos, los propósitos de Dios. En este caso, Dios lo usa a Nabucodonosor para que el pueblo entendiera cuál era verdaderamente el pacto de Dios con ellos. Y Jeremías le dice al pueblo de Judá y a sus autoridades que le crean a él y no a los impostores. ¿Quiénes eran los impostores? Eran los agoreros, los falsos profetas, los adivinos, los brujos, los soñadores, los encantadores. Los agoreros son como los brujos. ¿Cómo se llamaba el profeta que anunció que el cautiverio duraría solo 2 años? Fíjense, había escuchado mal a Dios. Ananías se llamaba ese profeta, pero por hablar mentira, lo que le pasa es que muere.
Jeremías envía una carta a los cautivos en Babilonia, los que se los llevaron a Babilonia, y les dice que edificaran casas y las habitaran, que plantaran huertos y comieran de sus frutos, que se casaran y engendraran hijos en Babilonia. Por eso hay un texto en el capítulo 29:7 y Jeremías les dice: busquen la paz, procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella, Jehová, porque en paz tendréis vosotros paz. Bueno, entonces acá vuelve a preguntarnos cuánto duraría este cautiverio. En el capítulo 29 de Jeremías, versículo 10, dice que duraría 70 años. Y vamos al último día, el capítulo 30, dice que le manda Dios a Jeremías. Ustedes fíjense ahí en ese capítulo, Dios le manda que haga un libro con todas las palabras que él le había dado. Entonces nos pide el estudio que resumamos las palabras alentadoras a los cautivos, ¿sí? En primer lugar, el capítulo 30 estamos de Jeremías, versículo 8 y 9, dice que Dios quebrantaría el yugo del cuello de su pueblo y no serían puestos más en servidumbre y que solo servirían a Dios. En el versículo 10 y 11 que Dios los salvaría. En el versículo 16, todos estamos en el capítulo 30, ¿sí? Versículo 16, todos los adversarios de Judá e Israel irían en cautiverio. También les dice en el versículo 17 que Dios los sanaría. En el versículo 18 que Dios haría volver a los cautivos. Que Dios promete que la ciudad, Jerusalén, y el templo serían edificados de nuevo. Dios dice que volverían a ser su pueblo y Él su Dios. Y bueno, ya vamos a ver más adelante, todo esto se cumple tal cual lo dijo el profeta. Y nos pide en el versículo, la pregunta 5 dice: Dios dice por Jeremías que establecería con su pueblo un nuevo pacto. ¿Cuál era ese nuevo pacto? Que Dios escribiría su ley en sus mentes y en sus corazones. Esa es la gran diferencia, porque ya no estaría una letra escrita, sino que sería algo de corazón. Y nos pide que escribamos el versículo 27 del capítulo 32. ¿Cuál es la pregunta que hace Dios allí? Ustedes pueden leer todo ese texto y termina diciendo: ¿habrá algo que sea difícil para mí? Eso dice el Señor. Y eso es lo que Dios nos dice a nosotros. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Dice el Señor. No hay nada. Así que yo te invito a que vos puedas seguir comiendo de la palabra de Dios, viviendo por la palabra y obedeciéndola, porque hay mucha bendición aún en nuestra eternidad por ser obedientes hoy. Vamos a orar y bendecimos este día y su palabra. Padre, te damos gracias porque podemos seguir adelante estudiando tu palabra. Señor, yo bendigo a todos los que pueden escuchar este video, estas palabras. Señor, que así como Jeremías fue llamado en un tiempo difícil, Padre, donde cada uno hacía lo que bien le parecía, te pido, Señor, que tú puedas seguir llamando a tus hijos y que tu fuego, Padre, esté en cada uno de sus corazones para que no dejen de servirte y para que no dejen de hablar lo que tú quieres que hablemos. En el nombre de Jesús bendecimos tus hijos, la iglesia entera, y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo bendiga nuestras mentes, nuestros corazones, para que tu pacto siempre esté escrito ahí y que no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra, que tengamos un corazón lleno de tu amor para la gloria de tu nombre, Padre. Ayúdanos a seguirte fiel y a que siempre tu palabra esté, Señor, sembrada en nuestros corazones para que dé mucho fruto y ese fruto permanezca. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios te bendiga y nos vemos el próximo sábado estudiando la palabra de Dios. Chao, chao.